Buenos días a todos nuestros telespectadores de Popular Televisión en la región de Murcia. Un nuevo miércoles en esta mañana soleada en la plaza de San Pedro desde el Vaticano, donde el Papa Benedicto XVI nuevamente nos va a impartir una nueva catequesis, un miércoles más en esta abarrotada plaza de San Pedro, en la que está siguiendo una serie de catequesis sobre la oración. Hoy el Papa nos va a hablar sobre todo de la oración en San Pablo, en sus cartas, la importancia también que tiene en cada uno de nosotros los cristianos. Desde aquí, desde Popular Televisión de la región de Murcia, saludamos afectuosamente a todos los que nos escuchan, nos siguen, nos ven desde la televisión, desde sus respectivas casas, desde los conventos, tantas hermanas contemplativas que nos siguen, que escuchan al Papa, tantas personas impedidas que no pueden salir a sus casas, que sufren los dolores de la pasión en su cuerpo. Vamos a pedir también y a saludar a tantas personas que desde las residencias de ancianos nos siguen, especialmente saludar a los residentes del centro de día de Alhama de Murcia, que sé que nos siguen todos los días. Y estamos viendo cómo el Santo Padre Benedicto XVI, escoltado en el papamóvil, se dirige hacia su asiento en la plaza de San Pedro. La semana pasada el Santo Padre escuchábamos cómo nos hablaba de la catequesis sobre ese pasaje en el cual San Pedro, apóstol, el sucesor de Cristo, el vicario de Cristo en la tierra, el primer papa de la Iglesia, pues estaba preso en la cárcel a causa de su fe, y escuchábamos también cómo Dios, el Señor, enviaba a un ángel para liberarlo. Escuchábamos cómo también detrás de ese sufrimiento, de esa persecución que sufrían los primeros cristianos, los apóstoles, la iglesia primitiva, estaba detrás una inmensa multitud de cristianos, la primera comunidad, que oraba incesantemente por esa persecución sufrida, por los dolores, para hacer saber a Pedro que no estaba solo, que tenía detrás una inmensa comunidad que lo apoyaba, que lo sostenía y que le daba fuerzas. Y ese es el gran misterio de la Iglesia, la oración, que hace que cada uno ayudemos al otro, al prójimo. Uno no puede vivir su fe individualmente, como decía el Papa Benedicto XVI en la pasada Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, en Cuatro Vientos, sino que la fe se debe de vivir en comunidad, en comunión con muchos otros hermanos, ayudándonos, enriqueciéndonos unos con otros. Tenemos que decir también que el Santo Padre Benedicto XVI a final de mes ya empieza pues una agenda un poquito más ajetreada. El Santo Padre participará como anfitrión, como presidente de ese encuentro mundial de las familias, Dios mediante, que será en la diócesis, en la ciudad italiana de Milán, comenzando el 30 de mayo y terminando el 3 de junio. Todos recordamos esa primera visita del Santo Padre Benedicto XVI
recién elegido Papa, cómo participó en ese encuentro mundial de las familias en el Oceanográfico de Valencia, donde se llenó de gran número de peregrinos, y el Papa nos exhortaba, sobre todo en ese encuentro mundial de las familias en Valencia en el año 2005, a ser iglesia doméstica, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, en la cual los padres a veces han perdido el horizonte para educar a sus hijos, muchas veces se le van de las manos, y el Señor y el Santo Padre nos invitaban, nos exhortaban, sobre todo a fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios, en Jesucristo, en los sacramentos, a dejarnos guiar por la Iglesia, que es nuestra madre, que nos educa, nos enseña, nos da los parámetros para llevar una vida ordenada, una vida recta. Y sobre todo que los padres están llamados a ser imagen de la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, pues para sus hijos. Si los padres no enseñan a sus hijos a caminar en la fe, no los educan, no maduran, pues yo muchas veces lo digo a mis feligreses, que en la parroquia no podemos hacer nada si eso no se asienta en la familia, dentro del hogar. Tienen que ser los primeros sacerdotes, tienen que ser los padres, las madres para sus hijos. Ahora mismo, en este mes de mayo, estamos asistiendo en todas las parroquias de España, de todas las parroquias del mundo, a las primeras comuniones de tantos jóvenes, de tantos niños. Y por desgracia, pues muchas veces pues, se ha convertido en la primera comunión y en la última. Tenemos sobre todo los sacerdotes, tenemos que hacer los catequistas, todos los hombres de bien, intentar hacer comprender a los jóvenes de hoy día, sobre todo a los padres, que esto es una cosa no solo de los sacerdotes, sino que es una cosa que implica a toda la familia desde su raíz, desde el inicio. Vemos cómo el Santo Padre ya acaba de llegar al estrado, a su silla, en la plaza de San Pedro, y a continuación, dentro de pocos instantes, comenzará esta catequesis. Estamos viendo Salón, paz, en hebreo. El Santo Padre Escuchamos. da ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pax vobis. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Estamos escuchando la lectura L'Esprit sobre Saint vient au secours de notre la que va a ir, faiblesse, car sobre nous ne savons pas prier comme la il cual faut. Benedicto XVI va a impartir su L'Esprit catequesis lui-même de la carta de intervient San pour Pablo a los nous romanos. Los par des estamos cris escuchando en inexprimables. diferentes idiomas. Dentro de breves Et Dieu, instantes qui la voit le fond des escucharemos en cœurs, lengua connaît española. les intentions de Escuchemos l'Esprit. atentamente. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Parole du Seigneur.
A reading from the letter of St. Paul to the Romans. The Spirit helps us in our weakness, for we do not know how to pray as we ought. But the Spirit himself intercedes for us with sighs too deep for words. And he who searches the hearts of men knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. The word of the Lord. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar el texto de San Pablo a los Romanos, sobre el cual va a ir impartida la locución del Santo Padre. Se nos ha dicho pues que tantas veces en nuestra vida pues no sabemos pedir lo que nos conviene al Señor. Tantas veces en nuestra vida nos cabreamos con Dios porque parece que no nos escucha nuestra oración, y es que no sabemos dirigirnos a Él. Por eso se nos ha invitado pues a pedir de verdad con corazón aquello que nos conviene. El Señor también nos dirá en otra parte del Evangelio, nos dirá que pedimos mal, no con las palabras adecuadas, y Él nos dejó también esa palabra preciosa, la del Padre Nuestro, para saber pedir aquello que es mejor para nuestra vida. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Espíritu Santo es el que guía, el que rige a la Iglesia. Escucharemos también este domingo en la misa, en la solemnidad de la Ascensión, cómo Jesucristo sube al cielo, sube al Padre, después de haber resucitado, pasa unos días con sus discípulos hasta que tiene que marchar, pero le dice a sus discípulos: no os dejaré solos, os enviaré el Espíritu Santo, Él os guiará, Él pondrá las palabras oportunas en vuestra boca para ser discípulos míos, para ser testigos de mi voluntad en el mundo. Escuchamos al Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, nelle ultime catechesi abbiamo riflettuto sulla preghiera negli Atti degli Apostoli. Oggi vorrei iniziare a parlare della preghiera nella lettera di San Paolo, l'Apostolo delle Queridos hermanos y hermanas, Anzitutto vorrei notare después de una pausa,
para reflexionar sobre la oración en los Hechos de los Apóstoles, hoy me gustaría empezar a hablar acerca de la oración en las cartas de San Pablo a los gentiles, este incansable evangelista. En primer lugar, quiero señalar que no es casualidad que sus cartas se introducen y se terminan con las expresiones de la oración. El principio con acción de gracias y alabanza y al final la esperanza de que la gracia de Dios guía el camino de las comunidades en las que se dirige. Entre el saludo doy gracias a Dios por Jesucristo y el final la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Se desarrollan los contenidos de las cartas del apóstol San Pablo. La de San Pablo es una oración que se manifiesta en una gran variedad de formas. Que van desde la bendición de acción de gracias, alabanza de petición y de intercesión, y la oración del himno, una variedad de expresiones que demuestran cómo la oración implica y penetra todas las situaciones de la vida, tanto personal como las de la comunidad donde se trate. Uno de los elementos que el apóstol nos hace entender es que la oración no debe ser vista como un acto sencillo, bien hecho por Dios. Es ante todo un don, fruto de la presencia viva, real, que nos da la vida del Padre y de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. San Pablo en repetidas ocasiones subraya que la oración es el espíritu del Padre y del Hijo. En la epístola a los Romanos escribe: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo pedir, cómo orar convenientemente, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Me gustaría hacer hincapié en el hermoso himno del Espíritu Santo, que es el capítulo 8 de la presente carta de San Pablo a los Romanos, tratando de captar algunos aspectos de uno de los vértices en la oración que figura en el Nuevo Testamento. Nella preghiera noi sperimentiamo più che in altre dimensioni dell'esistenza la nostra debolezza, la nostra povertà. En la oración experimentamos, más que en otras dimensiones de la existencia y de la vida cristiana, nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestro ser criaturas, porque nos encontramos ante la omnipotencia y la trascendencia de Dios a medida que avanzamos en la escucha y en diálogo con Dios. Porque la oración se convierte en alimento diario de nuestra alma. Tanto más se percibe el sentido de nuestras limitaciones, no solo frente a las situaciones concretas de cada día, sino también en nuestra propia relación con el Señor. Al crecer en nosotros la necesidad de confiar y depender cada vez más de Él, comprendemos, como dice el apóstol, que no sabemos cómo orar convenientemente. Es el Espíritu Santo que nos ayuda en esta nuestra incapacidad, ilumina nuestras mentes y calienta nuestros corazones. La oración de San Pablo es principalmente el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para hacerse cargo y transformar nuestra debilidad, de hombres vinculados a las cosas materiales en hombres espirituales.
Ahora Con il suo no hemos aiutare recibido nella el nostra espíritu del fragilità mundo, umana, lo Spirito dice en Santo su ci primera epístola a los cambia, Corintios, intercede per noi, sino el ci Espíritu de conduce Dios verso le altezze para di saber Dio. lo que Dios nos ha dado. Con questa presenza dello Spirito Santo si realizza la nostra unione a Cristo, perché si tratta dello Spirito del Figlio di Dio, nel quale siamo resi figli. San Paolo parla dello Spirito di Cristo, Lo cual non solo también dello hablamos, Spirito di no Dio. con palabras È sugeridas ovvio por la che sabiduría humana, Cristo è Figlio sino di aprendidas Dio, il del suo Spirito Espíritu, è anche Spirito expresando di Dio. las cosas espirituales Così, en se lo términos Spirito di Dio, espirituales. Spirito di Cristo divenne Con già su vida, molto vicino a noi. en nuestra fragilidad Il humana, Figlio di Dio los e Figlio cambios que el dell'uomo, Espíritu Santo lo hace en Spirito di nosotros, Dio diventa anche hace que spirito interceda umano por e nosotros ci con tocca, gemidos possiamo inefables entrare y nella nos lleva a comunione las dello alturas de Spirito. Dios. Con È esta come se presencia del dicesse che non Espíritu solamente Dio produce Padre si è nuestra fatto unión con visibile Cristo, nell'incarnazione ya del que es Figlio, el Espíritu del Hijo ma de anche lo Dios Spirito di en la Dio que si éramos niños. manifesta nella vita e nell'azione San Pablo di Gesù, habla del Espíritu de di Gesù Cristo, Cristo che ha y no solo el vissuto, è Espíritu stato de Dios, crocifisso, como ocurre en el morto e Antiguo risorto. Testamento. Es La como decir persona que solo ricorda Dios che Padre nessuno può se ha dirsi hecho soy il visible en la Signore, encarnación del se non Hijo, sotto l'azione dello sino el Spirito Espíritu de Santo. Dios se manifiesta Dunque lo en la Spirito vida y orienta obra il de nostro Jesús cuore verso crucificado, Gesù Cristo, in muerto modo che non y siamo più resucitado. noi a vivere, ma Cristo El apóstol nos vive recuerda que in nadie noi. puede decir Jesús es Nelle Señor, sue catechesi sino sui por el sacramenti, Espíritu Santo. riflettendo sulle Así que el Eucaristia, Espíritu San dirige Ambrogio nuestros afferma corazones a che Jesucristo, l'idea dello para que no Spirito estemos è aquí radicato in Cristo. para vivir para nosotros vorrei mismos, adesso sino que Cristo evidenziare vive tre en nosotros. conseguenze nella nostra vita cristiana En su catequesis quando sobre los lasciamo sacramentos, operare in noi la lo reflexión spirito sobre la del Eucaristía mondo, afirma San non lo Ambrosio spirito de del manera mondo, ma lo sucinta: spirito di Cristo, quien está come embriagado del principio Espíritu interiore di está tutto también il enraizado en nostro Cristo. agire. Me gustaría Anzitutto, destacar con la tres preghiera consecuencias animata dallo Spirito, en nuestra vida cristiana. siamo messi Cuando in salimos de condizione nosotros, di abbandonare e superare no actuamos ogni forma en el di espíritu del paura mundo, o di sino el schiavitù, Espíritu de Cristo, vivendo como el l'autentica principio libertà interno dei que figli di mueve Dio. todas nuestras acciones. Senza la preghiera che alimenta ogni giorno il nostro essere in Cristo, in una intimità che cresce progressivamente, En primer lugar, con la oración animada por el Espíritu, nos da la posibilidad de renunciar y superar non facciamo toda il forma bene de che miedo vogliamo, o de la bensì esclavitud, il male che non experimentar vogliamo. la Ed verdadera essa è libertad de los l'espressione hijos de della Dios. alienazione dell'essere umano, La oración della todos los días distruzione della nostra alimenta libertà nuestro ser en Cristo, per le en nuestra circostanze intimidad del nostro que essere crece de manera purificato constante. originale. Vogliamo Estamos il en la bene, ma non condición sobre facciamo. todo dicha por San Pablo Facciamo che non en el vogliamo capítulo il 7 male. de Romanos. L'Apostolo No hacemos el bien que vuol quiero, far capire sino el che mal non è que no anzitutto quiero. la nostra volontà El liberarci da apóstol queste condizioni. nos quiere hacer entender Le que es prima sobre legge, todo nuestra bensì lo voluntad Spirito Santo. de liberarnos de E las perché dove c'è lo contradicciones Spirito en que del Signore vivimos. c'è libertà. Con la preghiera Donde está el sperimentiamo Espíritu la del libertà Señor, allí hay donata libertad. dallo Spirito, una libertà La libertad de autentica, oración che è es libertà una dal experiencia male, dada dal por el peccato, Espíritu, per il bene, per la vita, una per auténtica Dio. libertad que La es la libertà dello liberación del Spirito, mal che y tiene del San pecado por el non bien si y la identifica vida, mai a la né come libertad de Dios, libertinaggio, del né Espíritu. con la possibilità di fare San la Pablo scelta del continúa male, diciendo bensì con il que no se frutto identifica dell'Spirito che ni è con el amore, libertaje gioia, ni con la pace, posibilidad de elegir el magnanimità, mal, benevolenza, bontà, sino fedeltà, sobre todo mitezza e dominio con el di sé. fruto del Questa è la Espíritu vera que es amor, libertà, gozo, poter realmente paz, seguire il paciencia, desiderio del benignidad, bene, bondad, della vera gioia, fidelidad, della comunione con mansedumbre Dio, y dominio e non proprio. essere oppresso dalle circostanze che ci guidano in altre direzioni. Una seconda conseguenza che si verifica nella nostra vita quando lasciamo operare in noi lo Spirito di Cristo è che Dejar que el rapporto Espíritu stesso habite, con Dio diventa talmente profondo porque rezar da non impresa essere en nuestro intaccato ser da el rostro de alcuna Cristo, realtà o es llegar a ser situazione. verdaderamente Comprendiamo allora che con la hombres de preghiera libertad non siamo y liberati quitarnos dalle toda prove forma de o esclavitud dalle que obliga a sofferenze, nuestro corazón ma y nos possiamo convierte en vivere capaces, in unione con sobre Cristo, todo con la le oración, sue sofferenze, de vivir en el amor de nella Dios y a los prospettiva di demás. partecipare San Juan anche Crisóstomo en las della sua catequesis gloria. sobre el bautismo declara:
Los que estaban presos ayer ahora son ciudadanos libres de la Iglesia. Los que han sentido vergüenza de los pecados ahora están en libertad y en justicia. De hecho, son no solo libres, sino también los santos, los justos. No solo es justo, sino también hermanos de Cristo. No solo hermanos, sino también coherederos de Cristo. No solo miembros, sino también herederos. No solo miembros, sino también el templo. No solo el templo, sino también un instrumento del Espíritu. Otro efecto que se produce en nuestras vidas cuando salimos de obrar en nosotros el Espíritu de Cristo como el líder de nuestra oración es que la misma relación con Dios llega a ser tan profunda como para no verse afectados por cualquier hecho o situación. Entendemos que con la oración no nos libera del juicio o del sufrimiento, pero podemos vivir en unión con Cristo los sufrimientos, con el fin de participar en su gloria. Muchas veces en nuestra oración pedimos a Dios por la liberación del mal espiritual y físico, y lo hacemos con gran confianza. Sin embargo, a menudo tenemos la impresión de no ser escuchados, y luego corremos el riesgo de perder el ánimo y no perseverar en la oración. En realidad no hay ningún grito humano que es escuchado por Dios. Y en la oración constante y fiel entendemos con San Pablo que los sufrimientos del tiempo presente no solo no perjudican, sino que nos revela a nosotros mismos. La oración no nos exime de la prueba y del sufrimiento. De hecho, como dice San Pablo, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Pero la oración nos permite vivir y hacer presente con una fuerza nueva, con la misma confianza de Jesús, que como el autor de la epístola a los Hebreos dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a Dios, que podía salvarlo de la muerte, y por su completo abandono de él, se cumplió. La respuesta de Dios Padre con el Hijo no era la inmediata liberación del sufrimiento, de la cruz, de la muerte, pero en medio de la cruz y la muerte, como la expresión suprema del amor, Dios ha respondido más allá de toda expectativa humana, con la resurrección del Hijo. La oración animada por el Espíritu Santo también nos lleva a vivir cada día el camino de la vida, con sus pruebas y sufrimientos, con la esperanza plena y la confianza puesta en Dios. Por último, la oración del creyente también está abierta a las dimensiones de la humanidad y la creación entera, haciéndose cargo de ardiente espera de la creación, inclinándose hacia la revelación de los hijos de Dios. Esto significa que la oración sostenida por el Espíritu de Cristo, que habla en lo más profundo de nosotros mismos, nunca se queda cerrado en sí mismo, pero está abierto a compartir los gemidos, los sufrimientos de nuestro tiempo. Se convierte en la intercesión por los demás, un canal de esperanza para toda la creación, una expresión de ese amor de Dios que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Queridos hermanos y hermanas, San Pablo nos enseña que en nuestra oración tenemos que abrirnos a la presencia y la acción del Espíritu Santo, que ora en nosotros con gemidos inefables, para llevarnos a que se adhieran a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. El Espíritu de Cristo se convierte en la oración la fuerza de los débiles, a la luz de nuestra oración, el foco de nuestra oración, que nos da la libertad interior verdadera, que nos enseña a vivir haciendo, frente a la evidencia, la certeza de que no estamos solos, la apertura de los horizontes de la humanidad y la creación que ha estado gimiendo con dolores de parto.
Preciosa alocución del Santo Padre sobre la oración, sobre todo la forma de hacer oración de San Pablo en todas sus cartas, a sus comunidades, a los corintios, pero hoy especialmente en su carta a los romanos, cómo nos invita sobre todo a no tener miedo. Venant de France, des membres de l'école d'évangélisation de Toulon et de Nice. Ahora mismo están haciendo las presentaciones de todos los peregrinos que están en la plaza de San Pedro para saludar al Santo Padre. Un groupe de pèlerins de l'île de la Réunion. Le lycée Saint-Joseph de Châteaubriand. Le lycée Decía el Santo Sainte-Marie de Padre Blois. que ha hablado sobre todo de las cartas de San Pablo, cómo las cartas de San Pablo se introducen con una acción de gracias y una alabanza siempre, dando gracias a Dios, y se terminan también de igual manera. Cómo hay variedad de formas de hacer oración, decía el Santo Padre. Hay oración de acción de gracias, que es muchas veces la que más olvidamos. Muchas veces solo hacemos oración de petición, pidiendo a Dios. También está esta oración de petición. También está la oración de intercesión, decía el Padre, el pedir por los que han pedido, que nos acordemos de ellos, los que sufren, aquellos que tienen una especial intercesión y nos piden ayuda. Y decía el Santo Padre, sobre todo, pues que la oración implica y penetra todas las situaciones de la vida del cristiano, que la oración es sobre todo un don que el Señor pone a nuestra disposición para dirigirnos a Él, para entrar en comunión directa con Él. Y que muchas veces, por desgracia, decía el Santo Padre, pues no sabemos orar convenientemente como deberíamos de hacer, sino que muchas veces pedimos mal, pedimos a veces echando en cara a Dios, pues aquello que hemos pedido y no se nos ha concedido, cuando no sabemos que Dios solo da aquello que es mejor para nuestra vida. Decía el Papa que experimentamos cómo la oración se convierte sobre todo en un alimento diario para nuestra alma. Si no oramos, si no rezamos, no podemos vivir la fe. Ahora mismo el Santo Padre va a dirigir unas breves palabras haciendo resumen de la audiencia de este miércoles en diferentes idiomas. Ahora mismo está hablando el Santo Padre en francés, hablará en alemán, en polaco, en español y terminará en el lenguaje italiano. Plus nous percevons le sens de nos limites et le besoin de nous confier toujours au Seigneur. Par sa présence et son action dans notre fragilité. Yo no sé ustedes, nuestros telespectadores de Popular Televisión, que nos escuchan todos los miércoles y nos ven a través de nuestras cámaras, esto que ha dicho el Papa es verdad, como la oración es un alimento diario para nuestra alma. Ustedes como cristianos, yo como sacerdote, cada uno de nosotros, si todos los días no oramos, si todos los días no tenemos esa intimidad con el Señor, si todos los días no pedimos al Señor que nos ilumine con el Espíritu Santo, toda nuestra vida, todos nuestros hechos, todo nuestro trabajo queda infecundo. Yo me doy cuenta cuando no rezo, pues no soy el mismo todas las mañanas, todas las tardes. Es importante, la oración, decía el Santo Padre, es como la gasolina que hace que el coche ande. Si nosotros queremos dar testimonio, si nosotros queremos ser imagen viva de Jesucristo en medio de este mundo, si nosotros queremos dar fruto abundante, como decía el Evangelio del domingo pasado, de la vid y los sarmientos, tenemos que anclarnos, tenemos que regarnos, tenemos que alimentarnos de esa oración, de esa intimidad profunda con Jesucristo resucitado, abrirle nuestro corazón, abrirle nuestras inquietudes, contárselo todo, y Él que es bueno, Él que no quita nada, sino que lo da todo, nos fortalece, nos ayuda a caminar todos los días. Él pone en nuestra boca aquellas palabras oportunas que la gente necesita. Por eso es importante la oración, para saber cómo actuar en nuestra vida diaria.
to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following. From Ireland, pilgrims from St. Bridget's Parish, Oldcastle, County Meath. From Australia, pilgrims from the Diocese of Sale Victoria, accompanied by Bishop Christopher Charles Prowse. A group of pilgrims. From India, pilgrims from Holy Family Parish, Chikara, Mumbai. A group of pilgrims from Kerala. From Indonesia, pilgrims from the Cathedral Parish of Blitar, East Java. From Japan, a group of pilgrims. From the Philippines, members of the Sacro Costata Lay Association, Masbate. A group of pilgrims from Manila. From Canada, a group of pilgrims. From the United States of America, pilgrims from the following parishes: St. Rose of Lima, Meriden, Connecticut; Our Lady's Immaculate Heart, Ankeny, Iowa; St. Valentine, Bloomfield, New Jersey; students from the University of Mary Music Program, Bismarck, North Dakota; Estamos escuchando cómo los diversos grupos, en especial lengua inglesa ahora mismo, pues deleitan al Santo Padre con alguna canción, con algún cántico de alabanza, de acción de gracias. Hemos escuchado también cómo el Santo Padre, en la audiencia de hoy miércoles, nos ha hablado también del sufrimiento y cómo a menudo, cuando pasamos por alguna tribulación, por alguna prueba y oramos al Padre, a menudo, muchas veces tenemos la impresión de no ser escuchados y corremos el riesgo tantas veces de perder el ánimo, de no perseverar, de decir pues que la oración no vale para nada, de que Dios se ha olvidado de cada uno de nosotros y que no le importamos, y no es así. Todo lo contrario. Decía el Santo Padre que la oración nos permite vivir y hacer frente con fuerza nueva, con fuerza renovada, como Jesús, con esa misma confianza que en los días, sobre todo, de su sufrimiento, cuando estuvo en Getsemaní, cuando llegó a sudar sangre, Él ofreció ruegos, ofreció súplicas, ofreció con clamor y lágrimas a Dios una oración para ver si lo podía salvar. Y cómo la respuesta de Dios Padre con el Hijo no fue la liberación del sufrimiento, no fue quitar la cruz, sino que le dio ánimo, lo sostuvo y fue la expresión máxima del amor. Dios, sobre todo, decía el Papa Benedicto, Dios ha respondido más allá de toda expectativa humana con la resurrección de su Hijo. Por eso decía el Papa que la oración animada, sobre todo por el Espíritu Santo, también nos lleva a vivir cada día a nosotros el camino de la vida
a pesar de las pruebas, de los sufrimientos, con la esperanza plena y confiada en el Señor, sabiendo que no estamos solos, que Jesucristo está al lado nuestro, que con los sufrimientos y pruebas de cada día podemos también experimentar en nuestra vida pues los dolores de Jesucristo. Eso que también decía San Pablo en otro pasaje, de decir: completo con mi cuerpo lo que falta a la pasión de Jesús. Y si nos damos cuenta, a la pasión de Jesús no le ha faltado nada. Lo único que espera Jesús de nosotros es que lo que Él ha hecho por nosotros, de exprimirse hasta el máximo, de dar su vida por cada uno de nosotros, Él espera de nuestra parte que demos nuestra otra cara de la moneda, que aquello que Él ha hecho con nosotros, nos ha dado ejemplo, lo hagamos con el prójimo, lo hagamos en este mundo, siendo sal, luz y fermento en medio de esta sociedad tantas veces corrompida por el pecado. El Señor nos invita a ser una masa nueva, a transformar poco a poco sin desalentarnos. President of Caritas Internationalis, together with members of the Executive Board and the Representative Council. Your presence here today expresses your communion with the successor of Peter and your readiness to welcome the new juridical framework of your organization. I thank you for this, and I am certain that the new structures will support and encourage your important service to those most in need. Thank you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Stephanus Beckum, Maria Buchholz, St. Antonius Düsseldorf, Pfarreiengemeinschaft Maria im Grund Leidersbach, St. Sebaldus Nürnberg, St. Gallus Oberharmersbach, St. Johannes der Täufer Osterode am Harz, St. Michael Regensburg, Seelsorgeeinheit St. Ulrich Schenkenzell. Des Weiteren eine Pilgergruppe aus dem Erzbistum Paderborn und Pilgergruppen aus Köln, aus dem Oldenburger Münsterland sowie aus Stuttgart. Folgende Sondergruppen sind gemeldet: Bundespolizeiseelsorge Deutschland, eine ökumenische Pilgergruppe Aachen, eine ökumenische Pilgergruppe Friedrichshafen am Bodensee, Kirchenchor St. Ursula Riebnitz-Dammgarten, Pilger der Evangelischen Landeskirche Baden-Württemberg, Musikverein aus Dettingen an der Iller,
Studienreisegruppe Karlsruhe, Studenten der Hochschule Darmstadt, Landfrauenverband Saar, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der folgenden Schulen: Katholisches Freies Gymnasium Biberach, Otto Hahn Después de la Gymnasium presentación Göttingen, de todos estos peregrinos de lengua alemana, Gymnasium St. el Papa se Laurentius dirigirá a todos los Saarbrück, peregrinos alemanes. sowie das Posteriormente Schwarzwald tendremos la Gymnasium alegría, la Triberg. dicha de escuchar al Santo Padre en español, dirigirse a todos Aus los der Republik Österreich españoles, ist a gemeldet todos los eine peregrinos Pilgergruppe latinos aus Mank. que este miércoles han venido de España, Een de México, uit de het Costa Koninkrijk Rica, der de Nederlanden Guatemala zijn op audiëntie gekomen. y de Argentina. Het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über das Gebet möchte ich heute zu den Gebeten des heiligen Paulus übergehen und fragen, was wir aus seinen Briefen lernen können. Die Briefe des heiligen Paulus schließen immer mit einem Segenswunsch, das war damals allgemein üblich. Aber sie beginnen auch fast alle mit einem Dankgebet oder einem Lobpreis. Paulus unterbricht auch seine Ausführungen immer wieder mit Abschnitten von Segen und Dank, Lob und Bitte, mit Hymnen und Anrufungen. Diese Vielfalt weist darauf hin, dass das Beten gleichsam immer auf dem Grunde seines Denkens da ist und zeigt auch, wie vielgestaltig es ist, wie intensiv es alle Situationen des Lebens, des Einzelnen wie der Gemeinde durchdringt. Das Gebet ist kein frommes Werk, das wir Gott darbringen, das man gelegentlich verrichtet. Es ist eine innere Haltung, die zugleich ein Geschenk Gottes ist. Er ist es, der uns überhaupt öffnet, der uns den Anstoß gibt, dass wir an ihn denken können, dass wir uns auf ihn hin ausrichten können. Der Heilige Geist ist nach Paulus der Vermittler, gleichsam der Dolmetscher in unserem Reden mit Gott. Er hilft uns, beten zu lernen und überträgt unsere armselige Sprache auf Gott hin, sodass sie ihn anrührt. Aus uns selber verstehen wir die Sprache Gottes nicht, können wir gleichsam nicht mit ihm reden, weil es eine fremde Sprache ist. Paulus sagt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist tritt für uns ein. Er steht uns bei, wenn wir uns auftun, lernen wir langsam durch seinen Beistand mit Gott zu reden, stellen wir uns gleichsam auf ihn ein, kommen in Berührung mit ihm. Der Heilige Geist zeigt uns Jesus. Paulus sagt, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Das heißt, wenn wir Jesus wirklich als den erkennen, der er ist, als unseren Herrn, dann wirkt in uns der Heilige Geist und dann sind wir schon auf dem Weg zu Gott. Wenn wir den Geist als Führer unseres Gebetes zulassen, ergeben sich 3 Konsequenzen. Erstens macht uns das vom Geist angeregte Gebet frei. Es führt zur Freiheit vom Bösen, von diesem Zwang zu tun, was wir eigentlich selber gar nicht wollen, und eröffnet uns die Freude am Guten, die Freude am Mitsein mit Gott, lässt uns die Schönheit dessen spüren und lässt uns so innerlich freier werden. Zweitens hilft uns das Gebet auch im Leiden, in der Nähe Gottes zu bleiben. Natürlich bitten wir Gott, dass uns das Leiden erspart, dass uns den Schmerz wegnimmt, dass uns vor dem Tod behütet. Gott hört jedes Gebet und er hört es auf seine Weise. Christus selber hat, wie der Hebräerbrief sagt, mit lautem Schreien und Tränen zu Gott gerufen, er möge ihn vor dem Tod bewahren. Gott hat ihn erhört, sagt der Hebräerbrief. Aber nicht dadurch, dass er ihm das Kreuz ersparte, sondern dadurch, dass er ihm Kraft gab, es anzunehmen und dadurch, dass er ihn dann auferweckte und mehr Leben gab, als er in dem Fleische, wie wir sagen würden, haben konnte. So ist auch bei uns.
Gott erhört nicht die Gebete so, dass er uns vom Leiden befreit. Wir brauchen es. Aber er erhört uns so, dass wir darin wachsen und reifen auf das eigentliche Leben, auf die Auferstehung hin. Und endlich drittens, der Heilige Geist erzeugt Gemeinschaft. Wer mit dem Heiligen Geist, mit Jesus Christus betet, betet nur für sich, nie für sich allein, sondern wird im Beten geöffnet für die anderen, stellt sein eigenes Wollen zurück gegenüber dem, was die Gemeinschaft will, wirkt damit mit am Heil des Ganzen. Wir sind von der Gemeinschaft der Betenden mitgetragen. Sie hilft uns beten. Sie ist die Art, wie der Geist zu uns kommt, und werden dann in der Fürbitte für die Geschwister, die wir in Christus sind, reicher und reifer und lernen Gott immer tiefer kennen und werden so mehr wir selber. Von Herzen grüße ich die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache, wie auch die Schüler aus den Niederlanden, und besonders danke ich auch der Blaskapelle von Dettingen für das schöne große Gott. Herzlichen Dank. Der Heilige Geist stärke und entflamme unser armseliges Gebet. Er schenkt uns die wahre Freiheit und das Licht, das Gute zu erkennen. Er geleite euch auf allen euren Wegen. A continuación, el Santo Padre Benedicto XVI va a recibir el saludo de los peregrinos de lengua española y nos dirigirá unas palabras de ánimo, de esperanza, para confirmarnos a cada uno de nosotros en la fe de cada día. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia, además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De diversos países, grupo de la institución teresiana en el centenario de su fundación por San Pedro Poveda. De España, parroquia de Santa María Magdalena de Cienpozuelos. Centro Concertado Luis Vives, de Murcia. Mira, el Centro Luis Vives de nuestra querida diócesis de Cartagena de Murcia. México. Grupo de peregrinos de Guadalajara. De Costa Rica. Grupo de peregrinos. De Guatemala. Grupo de peregrinos. De Argentina. Grupo de peregrinos de la diócesis de Río Cuarto. Grupo de peregrinos a Tierra Santa. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada. Hemos escuchado también que se encuentran los miembros de la institución teresiana fundada por San Pedro Poveda, este santo de los que fue canonizado por Juan Pablo II en el año 2003 en la plaza de Colón de Madrid. Y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Vamos a escuchar lo que el Santo Padre nos dirige. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero comenzar a tratar la oración en las cartas de San Pablo, que las inicia y termina siempre con una plegaria, y que en su epistolario nos ha dejado una riquísima gama de formas de orar. Para el apóstol la oración no es una obra buena hecha a Dios, sino un don del Señor, la acción de su Espíritu en nosotros. En el texto que hemos escuchado, Pablo canta al Espíritu, manifestando cómo en la oración nos damos cuenta de nuestra pequeñez y de la necesidad que tenemos de fiarnos y encomendarnos a Él. Así el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y nos transforma. El Espíritu del Hijo de Dios nos hace hijos y nos orienta hacia Él para que no seamos nosotros los que vivamos, sino que sea Cristo quien viva en nosotros. La obra del Espíritu nos libera de la esclavitud del pecado, nos une radicalmente a Cristo incluso en la cruz,
pues los sufrimientos no pueden apartarnos de Él, y nuestros gemidos son un canto de esperanza. Por último, nos habla el clamor de los hermanos, de modo que nuestra intercesión exprese siempre el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Saludo cordialmente a los grupos de lengua española, en particular al de la institución teresiana en el centenario de su fundación y fiel servicio a la Iglesia, así como los provenientes de España, México, Costa Rica, Guatemala, Argentina, otros países latinoamericanos. Invito a todos a pedir al Señor que su Espíritu sea en esa fuerza para afrontar las pruebas con la esperanza de estar radicados en Dios. Muchas gracias. Nos acaba de decir el Santo Padre que las cartas de San Pablo, sobre las cuales hoy nos ha deleitado con esta audiencia general, San Pablo sobre todo las inicia y termina siempre con una plegaria, y que en todo su epistolario, en todas sus cartas, San Pablo nos ha dejado una riquísima gama, sobre todo de formas de orar, de diversos modos, no solo una. Hemos dicho anteriormente, oración de contemplación, oración de petición, oración de diversos modos. Hemos escuchado de intercesión, oración de acción de gracias, y sobre todo decía el Papa Benedicto XVI que para San Pablo, para el apóstol, la oración no es una obra buena que se le puede hacer a Dios, como un mérito que nosotros tengamos o una medalla que nos pongamos en el pecho, sino que es un don, es un regalo que nos viene del Señor, y sobre todo es la acción de su Espíritu en cada uno de nosotros, que nos orienta a decir, a pedir en cada momento lo que mejor nos conviene. Decía el Santo Padre Benedicto XVI que el texto que hemos escuchado, Pablo sobre todo canta al Espíritu, manifestando sobre todo cómo en la oración nos damos cuenta de que somos pequeños, de que somos débiles, de que tenemos que ser humildes, no orgullosos, y sobre todo de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de fiarnos de Dios, de encomendarnos a Él en lo bueno y en lo malo, cuando estemos alegres y en los momentos de cruz y de dificultad, que muchas veces nos olvidamos de Dios en estos momentos o se los echamos en cara. Decía también el Santo Padre que así el Espíritu de esta manera viene en nuestra ayuda, en nuestra debilidad, y nos transforma y nos levanta y nos hace hombre nuevo, porque nosotros sin Dios no somos nada. Decía el Santo Padre que el Espíritu del Hijo de Dios nos hace hijos y sobre todo nos orienta hacia Él, para que no seamos nosotros los que vivamos egoístamente o individualmente, teniendo a Dios a un lado, arrinconado, sino que sea Cristo quien viva en cada uno de nosotros y que las personas a través de nosotros vean a Jesucristo, seamos reflejo de su rostro. Decía el Santo Padre que la obra del Espíritu nos libera de la esclavitud del pecado, de la concupiscencia, y sobre todo su gracia, su amor, su misericordia nos une radicalmente a Cristo, incluso en los momentos de cruz, de prueba, de sufrimiento, de oscuridad, en los cuales no vemos por ningún lado a Dios. Pues decía el Santo Padre que los sufrimientos no pueden apartarnos del amor de Dios, igual que a Él no lo apartaron en Getsemaní, en aquellos momentos de prueba, de sufrimiento, en el cual Jesús pidió a su Padre que si era posible que apartara de Él el cáliz de la pasión. Decía el Santo Padre Benedicto XVI que sobre todo nuestros gemidos, nuestros gritos a veces desesperados, pidiendo a Dios una respuesta, una ayuda, son también un canto de esperanza. Y por último, el Santo Padre pues nos ha incitado, nos ha invitado sobre todo a abrir nuestra vida
a clamar a Dios con corazón, de modo que nuestra petición, nuestra intercesión, nuestra oración exprese siempre el amor que Dios ha derramado en cada uno de nuestros corazones y nos ha invitado a todos a pedir al Señor que su Espíritu sea nuestra fuerza para afrontar las pruebas con la esperanza de estar radicados sobre todo en Dios. Estamos en este tiempo de Pascua, en el cual el Señor viene a nuestro encuentro, el Señor nos saca de la dificultad, el Señor nos dice despertar, despertar, que no he muerto solo, sino que he resucitado, estoy con vosotros, no os dejo solos, os fortalezco. Este domingo celebraremos la ascensión, Jesús sube al cielo, nos deja el Espíritu Santo para no estar solos, para guiar nuestra vida. Él sigue de otra manera nueva en cada uno de nuestros corazones, invisiblemente a través del Espíritu, pero de todas formas sigue actuando eficazmente de igual manera. Él sigue también a través de los sacramentos, a través de la palabra, en cada uno de nosotros, exhortándonos a ser discípulos suyos, a ser misioneros de su amor, de su palabra, en medio de todo el mundo, sabiendo que no estamos solos, que cada uno tenemos nuestro lugar, nuestro puesto, nuestra virtud, y que todos poniendo nuestro granito de arena, todos nosotros poniendo lo que el Señor nos ha regalado, podemos construir un mundo mejor. Y sobre todo estamos llamados a mirar a lo alto, a ser hombres de cielo, como decía San Pablo, ciudadanos del cielo, pero con los pies en la tierra. Y también, sobre todo, mirando también a este final de tiempo pascual, este domingo de Pentecostés, dentro de 2 domingos, en el cual Jesús se aparece en el cenáculo, Jesús se aparece a sus discípulos, les invita a no tener miedo a la persecución, a no tener miedo a lo que diga la gente. Y sobre todo también nos invita a nosotros a no tener miedo en la sociedad en la cual vivimos actualmente, en la cual lo religioso pues parece que se ha vuelto algo anticuado, parece que la gente lo rehúye, parece que la gente no quiere saber nada de Dios en su vida. Nos invita a no tener miedo, infunde sobre nosotros su Espíritu Santo, que bajarán en los apóstoles como lenguas de fuego, que estaban en oración junto con María, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Nos invita a salir de nuestro yo y a ir hacia los demás, hacia los otros, anunciando y haciéndoles partícipes de ese gozo que también nosotros experimentamos, de ese gozo que también nosotros hemos vivido cuando Jesús ha actuado en nuestra vida, en nuestra historia, nos ha sacado de la muerte hacia la vida eterna, cuando Jesús nos ha puesto su mano sobre nuestra vida y nos ha capacitado para la misión que Dios quiere. Por eso vamos a pedirle al Señor en este tiempo de Pascua que el Señor pase por nuestra vida si todavía no ha pasado, que el Señor infunda su espíritu, que el Señor nos dé su fuerza, que el Señor nos dé su paz, que el Señor nos haga salir de nuestro miedo, que nos dé valentía para sobre todo dar fe, dar valor de nuestra vida ante el mundo secularizado en el cual vivimos. Estamos llamados, como dice el Papa Benedicto XVI, y anteriormente decía nuestro querido Beato Juan Pablo II, estamos llamados a esta nueva evangelización para invitar a los jóvenes. La semana pasada en Murcia hicimos una experiencia novedosa en la iglesia de las Anas, con la delegación de Pastoral Juvenil. Tuvimos lo que se titula La noche, la luz en la noche. Tuvimos pues exposición del Santísimo el pasado sábado de 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Estuvimos haciendo oración, cantos, y nuestros hermanos jóvenes de la diócesis de Cartagena salieron de 2 en 2 como los apóstoles en la iglesia primitiva por el centro de Murcia, invitando a los jóvenes de que no solo en el botellón, de que no solo en el alcohol, de que no solo en lo que este mundo nos ofrece y nos destruye está la vida, sino solamente en sentirse amado, en sentirse perdonado por una persona que ha dado la vida por nosotros, un acontecimiento que es Jesucristo, el amor por excelencia, el amor que viene a darle sentido, a darle calor, a darle luz a tanta oscuridad, tantas veces que llevamos en nuestro corazón.
Vamos a pedirle al Señor que nos infunda su Espíritu Santo, que nos ayude sobre todo a saber cómo actuar en medio de esta sociedad, ser ejemplo, a ser testigos y sobre todo a no desfallecer. Nos ha dicho hoy el Santo Padre en la audiencia general del miércoles, sino a rezar, a orar con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, sabiendo que el cristiano cuando reza no está solo, no reza solo. El cristiano es miembro de una familia numerosísima, de miles y miles de millones de hermanos que viven en otras partes del mundo y que cuando un cristiano reza, todos los cristianos rezan con él y nos ayudan, nos confortan, nos sostienen, y esa es también nuestra tarea. Supongo que las hermanas contemplativas desde sus conventos que nos escuchan esta mañana se darán cuenta sobre todo también de este aspecto, también de su labor contemplativa en aquellos conventos, como ellas, sobre todo, con más sentido, con más fuerza, su labor es la de rezar, la de sostener a tantos hermanos nuestros, a tantos sacerdotes, a tantas tareas de la Iglesia, que si no fuese por ellas, si no fuese sostenido por tantos cristianos que ofrecen también sacrificios y una vida entregada, pues a lo mejor no darían la luz que el Señor espera de nosotros y no llegarían a fructificar. Un breve saluto en croato. El Papa ya está terminando pues con los últimos saludos a los peregrinos que se han reunido hoy en la plaza de San Pedro. Ha hablado en español, en inglés, en polaco, en francés, en alemán y ahora habla en croato, después en checo, en eslovaco, en ucraniano y en búlgaro. Vemos también pues este Papa tan políglota, que sabe tantos idiomas y sabe llevar este mensaje de esperanza hasta los confines del mundo. El mensaje cristiano, el Evangelio, no es un mensaje para quedar encerrado en las sacristías, como algunos intentan hacer ver o intentan imponer en la sociedad y en el mundo, sino que el mensaje de los cristianos, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, es para ser proclamado a toda la creación, con alegría, con gozo, con fuerza, diciendo a todo el mundo que ahí está la norma, la moral y donde está nuestro origen y nuestra meta para ser felices y sobre todo para ser santos en medio de esta generación, en medio de este mundo. Decía Benedicto XVI, decía Juan Pablo II, de que los jóvenes tenemos que evangelizar a los jóvenes, los mayores tienen que evangelizar a los mayores. Tam na nebesku domoviu nech sa nasme urvane nase myšlenky i skutky. Zo srdca vás šechnám. Pochválený bude Ježíš Kristus. Un saluto in Ucraino. Vitayo Recordar a todos nuestros telespectadores de Popular Televisión, mientras que el Papa habla en diferentes idiomas, mientras que el Papa se dirige a los demás peregrinos. Nosotros ya sabemos lo que está diciendo, anteriormente nos lo ha dicho en castellano. Recordaros que esta noche, todos los miércoles, en Popular Televisión, Región de Murcia, tenemos el programa Haciendo Iglesias, este informativo religioso dirigido por nuestro hermano sacerdote Diego Gil, en el cual tendremos pues información general de interés para cada uno de nosotros. Especialmente esta noche a partir de las 10 nos iremos hasta la ciudad de Lorca, un año después de que la tierra temblara en aquel municipio vecino, y les mostraremos sobre todo el estado de su patrimonio religioso cuando se cumplen 12 meses de los terremotos. El pasado 11 de mayo nuestro obispo, don José Manuel Lorca Planés, pues celebraba una Eucaristía por el eterno descanso de esas 9 almas que murieron en ese desastroso terremoto, y pidió también por aquellos 2 niños que murieron en el seno de su madre, que eran también hijos del Señor. Tenemos que rezar mucho por aquellas personas, por aquel pueblo vecino, para que recobren la esperanza, para que vayan levantándose de este dolor
y vayan reconstruyendo tanto física, todos los edificios, como moralmente, toda su vida. Celebraremos también, veremos en esta noche en el programa Haciendo Iglesia de Popular Televisión, celebraremos la Jornada de las Comunicaciones, visitando la revista que nuestra diócesis nos acerca cada semana para contarnos toda la realidad de la Iglesia de Cartagena. Esta revista diocesana, esta hoja, que podemos ver también todas las semanas en nuestra página web, www.diocesisdecartagena.org, además de tantas otras noticias como los enlaces también del programa Haciendo Iglesia de ediciones anteriores. Si ustedes no han podido verlo algún miércoles, se les ha pasado. También, como cada miércoles, nuestro obispo de la diócesis de Cartagena nos acercará su mensaje semanal y también un comentario sobre el Evangelio, una palabra de ánimo sobre cada uno de nosotros, sus diocesanos. En nuestro capítulo de cine, en el programa Haciendo Iglesia, esta noche hablaremos de la película Yo Confieso, un clásico de la gran pantalla, sobre todo que analizaremos con nuestro crítico de cine, José María Sesé. También comentar a nuestros telespectadores el programa también El Espejo de la Iglesia, de COPE Murcia, en el 100.6 de frecuencia modulada, 711 de onda media, todos los viernes de 7 de la tarde después del informativo a 7:30, en el cual tendremos pues también información, entrevistas, testimonios, comentario del Evangelio, un resumen de la agenda diocesana para estar todos más unidos a Jesucristo, estar todos unidos también a nuestro pastor, nuestro obispo, y ser partícipes también de todos estos actos y rezar por cada uno de ellos. Recordar también a nuestros ciudadanos que estamos en tiempos también de hacer la declaración de la renta, cada uno en nuestros hogares, en nuestras familias, y sobre todo la Iglesia pues nos invita en esta campaña de por tantos a marcar la X en esta declaración de la renta. No tenemos que pagar más ni tampoco nos van a devolver menos. Ese 0,7 que ponemos lo damos voluntariamente, pues sobre todo para que la Iglesia lo destine a tantas obras sociales, de labor, sobre todo ahora el Lorca, ayudar a las personas necesitadas, a reconstruir el patrimonio, sobre todo en este momento de crisis actual en la que vivimos, tantas personas que van a Cáritas, tantas personas también en la cual Manos Unidas, que es también otra mano de la caridad de la Iglesia, ayuda en países del tercer mundo. Algunas personas muchas veces dicen, ¿por qué el Estado tiene que dar dinero a la Iglesia? Y no es así. El Estado no da ningún dinero a la Iglesia. El Estado solamente hace de mero recaudador de aquello que nosotros voluntariamente queremos dar y donar a la Iglesia. También quiero compartir con vosotros que no es incompatible poner la cruz en la Iglesia y también en fines sociales. Se puede hacer las dos opciones al mismo tiempo. La semana pasada también informábamos de una peregrinación a Polonia siguiendo las huellas de Juan Pablo II y pues recordar las fechas 24 de julio al 31 con la parroquia de San Lázaro de Alhama de Murcia, una peregrinación que no va a dejar indiferente a quien se atreva, a quien se anime a venir a esa peregrinación de fe a esta tierra de santos, a Polonia, donde conoceremos más profundamente a Juan Pablo II, a Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, San Maximiliano María Kolbe. Conoceremos a Jerzy Popieluszko, tantos santos que ha dado esta tierra de fe, esta tierra madura, esta tierra que nos ha dado también a Juan Pablo II. Pueden ponerse en contacto, la información aparece en la página web de la Diócesis de Cartagena y también conmigo, que soy el que lo organiza, el padre Antonio Carpena, de la parroquia de San Lázaro de Alhama de Murcia,
El número de la parroquia de San Lázaro es 968 63 0122 y el teléfono móvil 615 89 27 99. También decir a todos los que nos escuchan de que si pueden de nuevo volver a ver la audiencia del Papa Benedicto XVI que hemos escuchado esta mañana en el canal de YouTube de Popular Televisión Región de Murcia. Esta tarde o mañana por la mañana, como muy tarde, será colgado. Queda ya poco pues para terminar la emisión de este miércoles, de esta audiencia del Santo Padre Benedicto XVI. Dentro de poco, cuando sean las 12 del mediodía, pues les dejaremos con la Eucaristía, con la Santa Misa, para que sobre todo pues aquellos ancianos, aquellos impedidos, aquellos que no pueden ir y que quisieran ir a su parroquia, a su iglesia, pues no pueden, pues que la sigan con fe, con ánimo y que hagan esa comunión espiritual con fuerza y sobre todo también pues que recen por los sacerdotes, que recen por las vocaciones, que recen por nosotros para ser santos en medio de este mundo tan loco en el cual vivimos. Mañana jueves 17 de mayo celebraremos también una hora santa a las 7 de la tarde con motivo de la festividad de San Pascual Bailón, patrón de las asociaciones eucarísticas de la Iglesia. Será en el templo de Santa Clara la Real de Murcia. Invitaros a todo esto también. Mañana 17 de mayo a las 8 de la tarde, misa en la parroquia de San Pío X, en la que acudirá nuestro obispo, don José Manuel Lorca. El viernes 18 de mayo a las 8 de la tarde habrá confirmaciones en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, del barrio Peral de Cartagena. El domingo 20 de mayo, de 6 a 9 de la tarde, habrá jornada de puertas abiertas en el Seminario Mayor de San Fulgencio de Murcia. Recemos sobre todo por nuestros seminaristas, para que sigan creciendo en santidad, en amor a Jesucristo. Esta semana pasada recibían los ministerios de lector y acólito algunos de nuestros hermanos y pronto, en el mes de julio, serán ordenados 3 hermanos nuestros. Pedro León de Lobosillo, será ordenado también Juan María Belda de Cieza, y será ordenado Francisco Parra, de Lorca. También el domingo 20 de mayo a las 7 de la tarde habrá un cineforum para jóvenes en la Casa de Espiritualidad San José, el Coto de Cartagena. Muy buenos días a todos nuestros espectadores de Popular Televisión. Sin nada más, un abrazo para todos, mis bendiciones. Les emplazo pues para el futuro miércoles, para la semana que viene. Sin nada más, Antonio Carpena pues les desea lo mejor para esta semana. Vivan con fe, con entrega este mensaje que el Santo Padre nos ha dicho hoy, para ponerlo en práctica y sobre todo seamos hombres de esperanza. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida en nuestros ambientes, siendo santos y poniendo cada vez más en práctica el Evangelio. Un abrazo y que Dios les bendiga. Centro Pascarella di Milano, Orchestra Giovanile Studentesca di Varese. Gruppi di studenti, Scuola San Francesco di Gela, Scuola Don Minzoni di Trinitapoli, Scuola Maria Immacolata di Cascano di Sessa Aurunca,
Istituto Leone Magno di Roma, Scuola Buonarroti di Esenta di Lonato, Scuola La Salle di Roma, Scuola Giovanni Paolo II di Melegnano, Scuola Regina Apostolorum di Roma, Scuola Moscati di Milano, Scuola Madonnina del Duomo di Oggiono, Scuole primarie di Lentate, Copreno e Camnago, Istituto